Doctora. ¿Se ve? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, dentro de la psicología de la salud, ¿no? Que si bien en otros países ya se los considera como un pilar fundamental en la educación de los profesionales dentro del área, todavía es como no muy bien aceptada, ¿no? Porque a veces la denigran al considerarla una ciencia blanda. Pero poco a poco ustedes van a darse cuenta lo útil que puede ser. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la psicología? La psicología es la ciencia que se va a encargar del estudio del comportamiento de las personas y de los organismos vivos, ¿no? Así también como los procesos mentales que regulan precisamente esos comportamientos, ¿ya? Entonces, no solamente se trata de describir el pensamiento, describir las emociones, ¿no? Sino trata de averiguar todos esos procesos mentales que llevan a que se creen estas sensaciones, pensamientos, todo eso. No se olviden, en todos los seres vivos, no solamente en las personas. ¿Cómo es que ha surgido la psicología? Los inicios de la psicología básicamente se basan en los conocimientos populares, ¿no? En la antigua Grecia, por ejemplo, simplemente lo que hacían los filósofos era observar durante horas, ¿no? Y en base a sus observaciones sacar ciertas estimaciones sobre incógnitas que les surgían durante esos periodos de observación, ¿ya? Entonces, este conocimiento que se ha generado a partir de la filosofía y estos saberes populares durante los siglos V y IV antes de Cristo han ayudado mucho en lo que se va a convertir posteriormente la psicología. Su método básicamente se basaba en el método filosófico, que se organiza como que en dos etapas, ¿ya? Y este método filosófico básicamente era esencialista y de carácter cualitativo, ¿no? Su objetivo básicamente era poder definir, analizar, describir la psique o el alma de las personas. El método filosófico era un método reflexivo, ¿no? E inductivo, a partir de las experiencias subjetivas, ¿no? Que en este caso los filósofos, que surgían dentro de los filósofos, ¿no? Básicamente de esencia psíquica, ¿no? Eran todas aquellas ideas que poco a poco iban surgiendo, ¿no? Y se dividen en dos etapas. La psicología del alma, que es la primera etapa, en la que ellos veían que el alma era el objeto central del estudio de la psicología. Ya Platón, Aristóteles habían indagado un poco en esto, ¿no? Y han sido uno de los primeros en cuestionarse sobre la existencia del alma. Ellos consideraban que el alma era una sustancia o estructura que daba vida a las personas, ¿no? Entonces la psique era el hálito o el aliento que exhalaba el ser humano al momento de morir. La segunda etapa dentro del método filosófico ha sido la psicología filosófica de la mente. Esto ya en el siglo XV, cuando la ciencia ya se estaba modernizando. Y aquí surge Descartes, algunos filósofos racionalistas y filósofos empiristas, ¿no? Que han tratado de mejorar y perfeccionar el modelo basado en investigación racional sobre una realidad concebida como sustancial. ¿Ya? Básicamente, lo que buscaban era ver que los fenómenos psíquicos simplemente podían ser la manifestación de una sustancia especial. ¿Ya? Descartes aquí introduce un punto muy importante que ha hecho y ha marcado de alguna manera la medicina. Él habla del dualismo. Eso quiere decir que para él habían dos aspectos muy separados del ser humano. Por ejemplo, había una parte física compuesta por el cuerpo, que él lo denominaba la sustancia extensa. Y había igual una parte psíquica, lo que denominamos la mente, y que para él era la sustancia pensante. Entonces, básicamente, el cuerpo era como un frasco que contenía el alma. Este concepto ha ido evolucionando poco a poco.
¿no? Si ustedes, por ejemplo, todos hemos visto caricaturas, ¿no? Cuando hemos visto los dibujos animados, vemos que cuando se estaba por morir algún personaje, como que su fantasmita empieza a brotar, ¿no? E incluso puede ver su cuerpo, ¿no? Y sabe que ha muerto. Entonces, esa concepción de las caricaturas está basada en ese método filosófico, ¿ya? Entonces, a partir de esa idea, se ha tratado de ir haciendo más objetivo lo que antes era subjetivo, ¿no? Y es así que en 1879, Wundt decide formar o fundar el primer laboratorio experimental de psicología en Leipzig, ¿no? Él junto a otros científicos se habían reunido y habían decidido fundar este laboratorio, ¿no? Y en este punto se marca una parte muy importante dentro de la evolución de la psicología, ¿no? Acá ya no simplemente era una descripción simple de los fenómenos psíquicos, sino que solo estaba intentando relacionar con el método científico, ¿no? Con el fin de poder acumular conocimientos en base a métodos rigurosos y a partir de esto poder generar nuevas teorías y leyes respecto a la mente, ¿ya? Entonces, la psicología en esta época estaba basada en la evidencia científica. No se está viendo la pantalla completa, ¿no? ¿Me escuchan, chicos? Chicas. Doctora. Sí, doctora. Ah, ya. Es que la imagen de mi celular se ha congelado y pensé que no me estaban escuchando. Entonces, una vez fundado el primer laboratorio psicológico, surge nuevas teorías, nuevas ideas, nuevos pensamientos, ¿no? Y un afán de poder explicar lo que hasta ese momento parecía inexplicable, ¿ya? Pero hay que reconocer algo muy importante. Ninguna ciencia avanza de forma lineal. Y eso es precisamente lo que Kuhn en 1962 había planteado, ¿no? Él decía que la ciencia no avanza de manera uniforme, sino que lo hacen a través de distintas etapas y estas etapas suelen ser muy diferenciadas, ¿no? Y ahí surge este concepto importante, que es el concepto de paradigma. Entonces, como ustedes saben muy bien, los paradigmas son un conjunto de compromisos, ¿no?, que comparten todas las organizaciones o sociedades, ¿no? Entonces, básicamente, en el área de la salud, nosotros manejamos ciertos conceptos, ¿no? Y eso está establecido en todo el área de salud, ¿ya? Por ejemplo, si escuchamos tuberculosis y nos dicen etiología, ¿cuál es la etiología de la tuberculosis? El bacilo de Koch, ¿verdad? Entonces, todos sabemos eso, o directamente lo asociamos al bacilo de Koch, ¿ya? Entonces, un paradigma es eso, ¿ya? Cuando ha surgido el VIH, un concepto que se manejaba era de que era una enfermedad exclusiva de las personas homosexuales. Ahora sabemos que existen distintas vías de transmisión de la enfermedad, ¿no? Ya sea por vía parenteral, ¿no?, a través de relaciones sexuales, transfusiones sanguíneas, ¿no? Entonces, se ha roto ese concepto y se ha establecido un nuevo concepto, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la pandemia y el coronavirus, todavía hay una serie de incógnitas, ¿no? Entonces, todavía se están estableciendo distintos paradigmas, ¿no? Para algunos, la ivermectina es la cura. Para otros, no sé, la hidroxicloroquina. ¿Se dan cuenta? Están surgiendo varios paradigmas, pero ninguno está siendo capaz de responder las necesidades del problema. Pero doctora, un aporte ahí. Yo creo que los medicamentos utilizados así, en forma por las personas ilegalmente, como quieren decir, porque la ivermectina es un desparasitante, eso ya influye bastante en la sociedad, porque prefieren curarse en sus casas que ir al hospital a morir. Eso es verdad. Pero ahí, por ejemplo, han surgido desde el punto de que yo invento mi teoría,
¿ya? Y esa teoría la doy a conocer, pero esa teoría no está 100% confirmada, ¿ya? Y ahí iba precisamente a esto, de que cuando yo quiero cambiar un paradigma o un concepto ya establecido en ciencia, mi nuevo paradigma o mi nueva teoría tiene que permitir explicar todos los resultados científicos que explicaba el anterior paradigma y permitir resolver los nuevos problemas que se han encontrado. Si mi paradigma no responde eso, no lo puedo establecer como un concepto científico, ¿ya? Entonces han surgido teorías de que la ivermectina puede ayudar en el coronavirus, pero no hay evidencia científica que sustente eso, ¿no? Porque hay gente que ha tomado y ha muerto. Hay gente que ha tomado y al parecer le ha hecho bien, ¿no? Hay gente que, como dices, se está automedicando y está mezclando probablemente un montón de otras cosas más, ¿no? Que solamente el tiempo nos va a decir realmente qué otras cosas más está tomando y los efectos que estas sustancias van a tener en esa persona a largo plazo. Y evidentemente hay una desconfianza hacia el área de salud en esta época, ¿no? Entonces la gente prefiere hacer caso a lo que escucha en los medios de comunicación, hacer caso, no sé, a la vecina, al curandero, para no ir a los hospitales, porque igual, lamentablemente en esta época, acceder a un servicio de salud igual se ha vuelto muy caro. No es un lujo que a veces muchas familias no están pudiendo tener, ¿no? Entonces es una realidad muy densa la que nos está tocando vivir ahora. Y si no tengo dinero para ir a un hospital, pues voy a tratar de curarme a través de mis recursos, ¿no? Si tengo, no sé, un vecino que dice que le ha hecho bien cierta hierbita, voy a intentar recurrir a la hierbita. Y ese es un peligro, como dices, ¿no? Porque la gente está haciendo cualquier cosa por miedo a enfermarse o por miedo a morirse. También, no se olviden que los centros de salud, hospitales, todo el tiempo son un riesgo de infección. No solamente ahora por lo del coronavirus, sino igual por otro tipo de bacterias, ¿no? Entonces igual es un riesgo, ¿no? Siempre se considera, ¿no?, como un lugar contaminado un centro de salud, ¿no? Siempre es un foco infeccioso, no solo ahora que estamos con el coronavirus. Bueno, entonces como ya tenemos claro nuestro concepto de paradigma, entonces es importante ver que igual en la psicología es difícil hacer objetivo algo tan subjetivo, ¿no? Entonces, es por eso que aún como que se relativiza un poquito los conceptos que han surgido en torno a la psicología. Entonces, en psicología no se habla de paradigmas eh, como en ciencias médicas, ¿no? Pero se habla de cuasi paradigmas o modelos distintos. Y en base a estos modelos han surgido distintas etapas de la psicología. Por ejemplo, tenemos la psicología científica de la mente. Durante este periodo, lo que han buscado los científicos, ¿no?, en los laboratorios psicológicos es básicamente explicar la experiencia subjetiva propia de los seres humanos, ¿no? Acá se ha intentado integrar el estudio de los principales fenómenos mentales en relación a los procesos biológicos, a los cambios físico-químicos, ¿no? Una manera de poder enlazar, ¿no?, al individuo con su entorno social y los cambios físico-químicos que ocurren en sí mismo, ¿ya? Entonces todo esto influye en la manera en la que uno interpreta lo que está a su alrededor. En la imagen tenemos algo muy, muy interesante, ¿no? Un pequeño gatito, un hombre y una mujer. El estímulo es el mismo, un gato, pero la interpretación del hombre es que el gato sirve para cazar ratones. Y la interpretación de la mujer básicamente es un gato para mimar, ¿no?, cuidar, proteger. ¿Se dan cuenta? Cada individuo puede sacar distintas interpretaciones de un mismo elemento. Luego se pasa a la etapa
de la psicología científica de la conducta. Durante esta etapa destaca mucho Pavlov, ¿no? Entonces, creo que todos hemos escuchado este ejemplo del perrito de Pavlov, ¿no? Pavlov había notado algo muy importante, ¿no? Que si utilizaba solo la campana, la hacía sonar enfrente a su perro, no pasaba nada. Cuando le daba su comida al perro, el perro empezaba a salivar. Entonces, Pavlov, ¿qué hace? Asocia la campana y la comida. Entonces, siempre que le iba a dar comida al perro, sonaba la campana. Esto es un proceso de condicionamiento, ¿no? Entonces, cada vez que le daba la comida, sonaba la campana. Entonces, una vez establecido este nuevo estímulo, Pavlov solamente sonaba la campana y automáticamente el perro pensaba que ya le iban a dar comida y empezaba a salivar, aunque no diera comida, ¿no? Entonces, dentro de este modelo conductual, ¿no? Básicamente se ha caracterizado por ser marcadamente objetivista, ¿no? Entonces, este modelo se ha manejado incluso en los modelos educativos, ¿no? Si tú te portas bien, si tú cumples tus tareas, si tú eres educado, si vienes aseado, entonces eres un buen estudiante, ¿no? Entonces, como que de alguna manera la persona igual se acostumbra a responder de la misma manera siempre ante los mismos estímulos, ¿no? Por ejemplo, cuando éramos chiquitos, entraba, no sé, la directora u otro profesor al aula, todos nos poníamos de pie y saludábamos. Nos contestaba y nos sentábamos. Entonces ese, por ejemplo, igual, ¿no? Han instalado una respuesta en nosotros que nosotros repetíamos una. De ahí surge otro modelo, ya no tan mecanicista, porque el anterior modelo era muy mecanicista, repetía, ¿ya? Entonces de ahí ha surgido otro modelo, que es el de la psicología holística o gestáltica, ¿no? Entonces aquí se han hecho muchos estudios para ver realmente qué pasa con el ser humano y sus procesos de pensamiento. Entonces, por ejemplo, aquí está. ¿Qué ven en esta imagen? En la imagen celeste, ¿qué ven? Un Un pingüino. pingüino. Un rostro. También una cara de un hombre. La cara de hombre. También. Y en la otra imagen, en esta de acá, Un árbol un con árbol y un tigre. También un tigre, creo. Dos leones y un tigre. Un mono y un tigre. Un mono y un tigre. Ya. Y en esta imagen, ¿está de frente o de lado? Lo veo de frente. De lado. Ambas. De la- De frente, de lado. De derecho. ¿Se dan cuenta que nuestro cerebro puede interpretar los objetos dependiendo de a qué pone atención primero? A los que les gustan los colores claros han debido ver primero el tigre y el gorila. Los que prefieren el color oscuro, pues han visto el árbol. Lo mismo acá. Los que han visto primero el color oscuro han visto el pingüino, y los que han visto el color claro han visto el rostro del hombre, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Uno ve, pareciera que fuera perfil, y si ve mejor, pareciera que está de frente. ¿Se dan cuenta? Entonces eso depende ya de nuestra capacidad visual, ¿no? Como que a qué tiene mayor afinidad nuestra vista, ¿no? Si a colores claros o oscuros, ¿ya? Y la interpretación, como han visto, puede ser distinta, ¿no? No hay una respuesta correcta ni una respuesta incorrecta, ¿ya? Entonces, a partir de la psicología holística, se han hecho muchos experimentos, ¿no? Desde esa perspectiva, que han demostrado que nosotros no percibimos los elementos de forma aislada, ¿no? Sino que lo que hacemos es percibir una estructura global de todo el elemento, ¿no? Y esto puede condicionar, ¿no?, nuestra percepción
de los elementos individuales ya de por sí. ¿Ya? Quizás hemos visto un ojo, una nariz, una boca, ¿no? Una ceja, y luego le hemos dado la interpretación. ¿Ya? De ahí surge otro modelo, ¿no? Como que cada vez nos volvemos más complejos, ¿no? Y desde la psicología cognitiva, ellos decían que la conducta no simplemente se puede explicar considerando estímulos y respuestas, ¿no? Sino que también hay una serie de procesos internos que producen esa respuesta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, veo aquí que alguien me escribió, ¿no? Cuando yo les he preguntado, ¿qué ven? Alguien me ha escrito pingüino. Y otra persona ha hablado y ha dicho pingüino, ¿no? Pero ¿qué ha hecho que una persona me escriba y la otra me hable por el micrófono? ¿No? Entonces, son una serie de procesos que hacen que uno actúe de determinada manera. El estímulo era el mismo. Yo les he hecho una pregunta, pero uno ha preferido hablarme directamente por el micrófono y la otra persona me ha escrito. Ambas son válidas, pero son respuestas distintas, ¿no? Y saber qué ha hecho que una persona prefiera responderme a través del micrófono, no sé, quizás es más fácil, más rápido, y la otra persona, no sé, quizás ha pensado, voy a hacer ruido, mejor escribo mi respuesta, no sé, ¿no? O igual, escribir es rápido, es más fácil y se puede leer y permanece la respuesta más tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí como que tratamos de analizar qué ha llevado a que una persona prefiera escribir y la otra prefiera hablar a través del micrófono. Finalmente, nuestra época, que es la psicología neurocientífica, ha hecho que todos estos aspectos, no solamente como que engloben a la mente, al individuo, sino que también es importante ver las variables de análisis biológicas, psicológicas y sociales, ¿no? Por ejemplo, varias personas igual han ido escribiendo sus respuestas y igual varias personas se han animado a ir respondiendo a través del micrófono, ¿no? Entonces, también, no sé, puede haber aspectos sociales. Yo no quiero utilizar mi micrófono porque mis perritos ladran mucho. Todos van a escuchar a mis perritos. Entonces, prefiero escribir, ¿no? Entonces, en base a un entorno social o ambiental, entonces prefiero escribir, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo pueden influenciar aspectos de nuestro entorno, incluso en nuestras respuestas o conductas psicológicas, ¿ya? Ahora igual puede influenciar aspectos biológicos, no sé, mi voz es muy suavita o mi voz es muy chistosa, no quiero que se rían, ¿ya? Entonces, cosas así que van a hacer que yo tome una determinada conducta. ¿Les parece? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Preguntas? Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, como hemos ido viendo, poco a poco, si nos hemos ido inmiscuyendo ya en áreas de salud, en la importancia y la influencia que tiene la psicología dentro de nuestro ambiente, nuestra biología. Entonces, poco a poco se ha ido desarrollando la psicología en la medicina. Muchos sostienen que no tiene el rigor científico y metodológico necesario para generar un conocimiento válido y fiable, ¿no? Por todas estas cosas que hemos visto. Yo hago una pregunta, pero las personas reaccionan de distinta manera. Entonces, si yo planteo mi teoría en base solamente a los que escriben o a los que responden por el micrófono, habría un gran sesgo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso hace que muchos no crean en la utilidad de la psicología en el área de la medicina. Y también esto ha hecho que se limite un poco su expansión y obviamente esto como que genera
ciertas limitaciones, ¿no? Para que uno recurra a los profesionales dentro del área de la salud mental. Además de que la psicología pues tiene un montón de especialidades, ¿no? Y ahora, por ejemplo, vamos a revisar algunas. Tenemos la psicología básica. La psicología básica lo que hace es estudiar los procesos básicos, la percepción, la atención, la motivación, las emociones, el lenguaje y el pensamiento. Y a través de esto nos permite comprender y gestionar las emociones, ¿no?, de las personas. En el ámbito de la salud, las emociones de nuestro paciente, no sé, el estrés de nuestro colega que está cansado porque está haciendo muchos turnos, ¿no? Entonces es algo que nos ayuda. Nos puede ayudar a incrementar la adherencia del paciente a su tratamiento. Ayuda a mejorar la comunicación asistencial y también nos puede ayudar a analizar conductas de riesgo. Luego tenemos la psicología educativa y del desarrollo o la psicopedagogía. Ya, entonces habíamos visto que la psicología no solamente interviene en el área de la salud, sino que también en otras áreas, por ejemplo, el área de la educación. Entonces acá básicamente lo que se hace o lo que hace esta especialidad es el estudio de todo lo relacionado al aprendizaje, la educación, el desarrollo y los cambios que ocurren a lo largo de los ciclos vitales. En el área de la salud, ¿cómo nos puede ayudar? Nos permite valorar el desarrollo del individuo y utilizarlos como herramientas, ¿no?, dentro de la planeación de programas de educación médica, ¿no? Entonces, esto con el fin de formar profesionales idóneos dentro del área de la salud. Además, que nos puede ayudar a planificar estrategias de enseñanza, no solamente para los futuros profesionales, sino también para la población en general, ¿no? Entonces, yo puedo resumir mis casos de enfermedades de manera que la gente me pueda entender y pueda asumir medidas de protección, de prevención y todo eso. La psicología social y de las organizaciones, ¿no? Entonces, esto igual aporta mucho, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, vemos que no hay una organización a partir de las bases sociales, ¿no? Solamente, no sé, como que se organizan para, no sé, hacer bloqueos o reclamos políticos y todo eso, pero no se organizan para cuidar la salud, ¿no? Que sería bueno que igual las OTBs, algunos barrios se organicen de manera de que puedan ayudar a prevenir, promocionar la salud de forma adecuada, ¿ya? Entonces, esta especialidad va a estudiar básicamente las interacciones sociales de los grupos y organizaciones. En el área de salud nos ayuda a mejorar las interacciones entre el personal de salud y el enfermo, nos permite optimizar la gestión sanitaria y desarrollar habilidades para el trabajo en equipo dentro del área de la salud. Otra especialidad es la psicología clínica. Entonces, nosotros los psiquiatras trabajamos mucho con los psicólogos clínicos, ¿ya? Esta rama de la psicología básicamente se encarga del estudio de los trastornos mentales, ¿ya? Entonces nos ayuda a mejorar los procedimientos de diagnóstico y evaluación de los trastornos mentales. Y también nos permite desarrollar nuevas intervenciones terapéuticas y técnicas más eficaces. Entonces es como nuestra mano derecha. Y la psicología de la salud, ¿no?, que va a estudiar aspectos psicológicos relacionados directamente a la salud, ¿no?, ya sea buscando el conocimiento y promoción de conductas saludables y la erradicación de las no saludables, poder incrementar el bienestar de las personas enfermas, mejorar la calidad de vida en caso de pacientes que tienen enfermedades crónicas, manejar de forma eficaz el dolor y reducir de alguna manera el sufrimiento de nuestro paciente. Entonces nos resulta bastante útil. Vamos a llevar casi al final, cuando veamos proceso de duelo, vamos a ver enfermedades crónicas y enfermedades terminales. Y ahí ustedes van a ver la manera en la que esta área nos puede ayudar mucho en el manejo de estas situaciones difíciles para el paciente,
para la familia y también a veces para nosotros, ¿no? Para el médico y el personal de salud. Entonces, dos puntos importantes de la psicología médica, ¿ya? La generación de conocimiento está basada en la evidencia científica, ¿no? Y es importante continuar profundizando los contenidos relevantes dentro de la práctica de la medicina. Entonces, la psicología médica no es una especialidad de la medicina, pero sí representa uno de sus pilares básicos, ¿ya? Entonces, básicamente nos va a ayudar a buscar la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad, ¿ya? Incluso nos ayuda a mejorar un poco el sistema de cuidado de la salud y del desarrollo de las políticas de salud. Ahora, por ejemplo, hemos visto con esto de la pandemia que les ha valido la salud mental, ¿no? Y eso es algo que ahora estamos viendo, ¿no? Mucha gente estresada, mucha gente con crisis de pánico, mucha sobreinformación y para el colmo mala información. Entonces la gente realmente está a la deriva dentro de su salud mental. Entonces hay gente igual que ha decidido suicidarse porque no aguantaba esa desesperación que los medios de comunicación han ido incrementando con la información que han ido dando poco a poco. Entonces, igual eso debería ser planificado, ¿no? Esto que hace el gobierno de avisar cada noche cuánta gente ha muerto, cuántos casos nuevos, ¿no? Entonces es algo que hace que la gente esté como que más nerviosa, ¿no? Entonces, no sé, quizás piensa que es un partido de fútbol, está ahí como que pendiente de cuántas personas más se han infectado. No se olvide que dentro del concepto de salud de la Organización Mundial, la salud es considerado un estado de completo bienestar físico, mental y social. No solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿ya? Generalmente nos encontramos en un estado neutro, pero en cualquier momento nos podemos inclinar o hacia la salud o hacia la enfermedad, ¿no? Eso es porque la salud no es algo estático o lineal, ¿no? Si yo tengo, no sé, hábitos saludables, hago ejercicio, como bien, no me estreso, probablemente me esté inclinando hacia la salud. Tengo malos hábitos, soy sedentario, fumo, bebo, probablemente me esté inclinando hacia la muerte, ¿no? Pero aún así, aunque yo tenga buenos hábitos de salud, eso no me garantiza que yo no me voy a morir, ¿no? Puede ocurrir un accidente y me muero, ¿no? Entonces, es por eso que hay que considerar mucho eso, ¿no? No es un estado neutro, ¿no? Totalmente y en continuo se encuentra inclinándose hacia un lado o al otro. Existen dos aproximaciones acerca de la medicina y las ciencias de la salud, ¿ya? Y estos modelos básicos se deben a lo que les decía hace un momento, el planteamiento que había hecho Descartes. Descartes, ¿no?, nos había hablado de que el cuerpo y la mente son dos cosas separadas, ¿no? Y si ustedes ven, por ejemplo, películas antiguas o de la Primera Guerra Mundial, todo eso, van a ver que si un soldado tenía, no sé, una herida en el pie, directamente le amputaban, ¿no? Era su manera de resolver el problema. Ahora nosotros, si vemos algo así, tratamos de recurrir a lo más, no sé, a las medidas que existan para poder recuperar esa extremidad, ¿no? No tanto así amputar y listo, a menos que realmente sea muy necesario. Entonces, ahí ha habido una visión distinta de la medicina a la que ahora tenemos. Y surgen dos modelos de atención. El modelo biomédico, en el que se asume que todas las enfermedades pueden ser explicadas en términos de procesos anatomofisiológicos. Si tienes una enfermedad, yo puedo ver el origen de la enfermedad. No sé, una herida, pus, una bacteria,
¿no? Un parásito, entonces es algo que yo puedo ver. Entonces yo elimino el parásito, la bacteria, o elimino o curo la herida y ya tienes la salud de vuelta, ¿no? Entonces por eso se consideraba un modelo reduccionista, solamente se enfocaba a curar la enfermedad, no veía cómo estaba el enfermo. Todavía se mantenía esto del dualismo, ¿no? La mente y el cuerpo son dos cosas separadas, ¿no? Si ustedes alguna vez se han preguntado por qué el psiquiátrico está a 5 kilómetros del Hospital Viedma, ¿no? Debería haber un área de salud mental en el Hospital Viedma, ¿no? Entonces, precisamente esos modelos son por esto lo que había planteado Descartes, del dualismo. La mente y el cuerpo son dos cosas distintas. La enfermedad, básicamente dentro de este modelo, es explicada, ¿no? Y producida por distintos patógenos. Nosotros eliminamos el patógeno, entonces vamos a eliminar la enfermedad, ¿no? Tiene una percepción lineal del proceso salud-enfermedad, ¿no? Estás enfermo, elimino el parásito o el patógeno y te curas y ya tienes de vuelta tu salud, ¿ya? Y básicamente los únicos que intervenían dentro de este modelo pues eran los doctores, las enfermeras. Todo este modelo cambia, ¿no? Dentro del modelo biopsicosocial. Dentro del modelo biopsicosocial surge la necesidad de considerar varios factores biológicos y psicológicos, además de los sociales, ¿no? Y también trata de ver, ¿no?, las interacciones complejas que existen entre estos aspectos, con el fin de poder comprender de forma adecuada los procesos de la salud y de la enfermedad. Es por eso que este modelo biopsicosocial se lo considera holístico o integral. Considera que la mente y el cuerpo van a actuar de forma dinámica, entonces no es necesario separarlas. Considera que la enfermedad es el resultado de múltiples factores, no solamente un factor patógeno, ¿ya? Y es por eso que se trata de intervenir en los varios niveles de compromiso del ser humano, ¿no? No solamente en la parte física, sino también en la parte mental y, si se puede, en el aspecto social, ¿no? Y acá ya no simplemente son los médicos los que se van a hacer cargo de todo, sino que también la sociedad empieza a responsabilizarse sobre el cuidado de su ambiente, de su salud y todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que digan que todos debemos utilizar barbijo, que todos debemos lavarnos las manos, forma parte de este tipo de modelo, ¿no? Entonces, que cada uno se haga responsable de la salud y que aporte de alguna manera en el cuidado de ello, ¿no? O, por ejemplo, en San Juan, cuando dicen no quemen, ¿no? Las personas que no queman están cuidando el ambiente, ¿no? Y evitando que personas que tienen, no sé, enfermedades pulmonares tengan una crisis o una recaída, ¿no?, en su enfermedad. O no sé, si se elaboran, no sé, políticas de cuidado del agua y se prohíbe, o las empresas dejan de vertir sus residuos a los ríos, entonces se estaría cuidando igual el agua, la tierra, ¿no? No se contaminarían y estaríamos de alguna manera garantizando una buena salud de las personas. Entonces ya la sociedad tendría que participar a ese nivel para cuidar su propia salud. Todavía nos falta un poco para llegar a eso. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les ha parecido nuestro primer tema? ¿Está bien? Interesante. Entonces es algo que como ustedes están viendo, va a servir, ¿no? Porque, como alguna de sus compañeras ha escrito, hay gente que hasta ahora, ¿no?, está desesperada y se está suicidando, ¿no?, por distintos motivos, ¿no? Esto de la economía igual está afectando mucho, entonces las personas no saben qué hacer y
y pierden el control, ¿no? Sienten que no tienen apoyo, no saben cómo salir del problema y recurren, ¿no? Otras personas por el miedo igual se suicidan, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que ir cuidando dentro del área de salud mental. Médicos que están extremadamente agotados, ¿no? Porque están trabajando horarios extras, están con mucha presión, no solamente de sus jefes, de los pacientes, sino también de los familiares, ¿no? Entonces igual hay médicos que igual se han suicidado. Entonces son muchas cosas, ¿no?, de las que se están enfrentando en este momento y que los está estresando. Entonces son cosas que tenemos que cuidar. Hay una delgada línea, ¿no? En qué momento mi problema solamente puede resolverse de forma psicológica o realmente necesito la ayuda de un psiquiatra. Eso es variable, ¿no? Y ustedes van a ir viendo que depende mucho incluso de los mecanismos de defensa de cada individuo, ¿no? Se dice, ¿no?, que los casos más leves, ¿no?, si uno se da cuenta que está empezando con conductas, no sé, extrañas, con ideas, que empiezan así poco a poco, ¿no?, pero están empezando, detecta eso y va a un psicólogo, probablemente pueda resolverlo, ¿no? Y generalmente van al psiquiatra cuando piensan que ya no hay solución, ¿no?, cuando ya todo el cuadro se ha ido complicando, no se ha ido volviendo más aparatoso, entonces generalmente ahí recién buscan al psiquiatra, ¿no? O cuando realmente necesita algún tipo de medicación. Entonces en ese caso sí, ya el mismo psicólogo nos los deriva, ¿no?, para que nosotros veamos qué podemos hacer con el paciente, ¿no? Pero si está al principio, no hay mucho deterioro social, ¿no?, o en sus otras actividades, con apoyo psicológico salen bien, ¿no? Ahora, si ya hay un compromiso muy severo de su comportamiento, de sus conductas, de sus actividades sociales, familiares, entonces probablemente ya es más para el psiquiatra.